que en el transcurso de que vaya haciendo la solicitud, pues le damos ingreso a la reunión. Sí, de acuerdo. Okay. Bueno, entonces, como que todo, un saludo a todos, también los que están presentes. Vamos a dar inicio a este estudio. Lo puedes quitar ahí. ¿Nos pueden confirmar si están viendo la pantalla en este momento? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí. Ok. Perfecto. Bueno, este estudio que vamos a empezar a realizar es acerca del primer libro que está escrito en la Biblia, como lo conocemos, el Génesis. Ahí pueden ver unos caracteres, allí dice Bereshit, ese es el idioma original, como se escribió. Esto lo vamos a ampliar un poco más después. Primero que hay que aclarar es que esta sesión es un poco introducción, donde vamos a empezar a entender un poco de qué va estas sesiones, ¿no? De acuerdo. Sería bueno también que nos presentáramos, pues, para que nos conozcan, ¿no? Mi nombre es Samuel Méndez, pues soy un expositor. Tengo ya bastante recogido y bastantes estudios acerca de la Torá, acerca de la arqueología y estudios de la antigüedad. Mi hermano aquí también presente es... Ok, sí, mi nombre es José Fernando Ibarra y pues estamos en este camino de crecer en el conocimiento de Torá, pero no desde el punto de vista religioso, porque pues no estamos vinculados a ninguna religión en especial, sino que simplemente lo que hemos tratado de hacer es entender lo que estaba escrito de la forma como estaba escrito, en el contexto que estaba escrito, para entender qué fue lo que quiso decir. Y separarnos un poquito de la religión y de la religiosidad, porque muchas veces en estos caminos se ha perdido el sentido original de lo que se ha dicho. Hay mucha ciencia, hay mucho conocimiento por conocer, por aprender, y pues esa es la intención. Este estudio de Génesis que estamos haciendo es un estudio que lo estamos haciendo basado en ciencia, en arqueología, paleontología y todas las ciencias anexas, con la intención de poder darle un entendimiento real, comprensible, y alejarnos un poco del mito. Así es. Bueno, primero que todo quiero aclarar algo, y es que estas sesiones van a ser grabadas, se van a subir a una plataforma de YouTube después para que las puedan revisar si gustan. Como estamos en llamada, pueden hacer también preguntas, pero lo ideal es que después de que termine la exposición, se abra espacio para las preguntas, ya que vamos a abarcar temas que pues van a abrir muchas ramas y van a abrir muchos otros temarios, y pues, en esa parte sí solicitamos un poco de paciencia, porque realmente comprender estos temas es bastante complejo y complementario, porque es necesario abarcar muchas ideas, a veces es necesario abarcar muchos temas. Entonces, poco a poco y a medida de las sesiones vamos a ir tocando y vamos a ir aclarando muchas más cosas. Como dice ahí la presentación, la idea es hacer un estudio basado con las bases científicas, arqueológicas, de historia, etimología y mucha más. Claro, de hecho, por ejemplo, a mí me gustaría ir a la diapositiva anterior para entrar en contexto, la anterior. Esta es una de las cosas que vamos a iniciar entendiendo. El nombre Génesis es un nombre griego que aparece ya después del año 430, después del concilio, después del concilio de Trento, donde ya, digamos, aparece como tal consolidados todos los libros dentro de un canon. Ese canon anteriormente había sido establecido en el concilio de Nicea, y de ahí todos los libros de lo que hoy nosotros conocemos como Biblia cambiaron sus nombres originales por unos nombres griegos. De hecho, el nombre Génesis viene
es un nombre que en ciencia determina genética, pero el nombre sería un poquito inapropiado para explicar el origen del universo, porque no está hablando de la génesis de la humanidad, sino está hablando es de la creación de todo el universo. Por eso en los caracteres que vemos en el intermedio, esos caracteres son los caracteres originales, y en la transliteración, que es la parte de abajo, que es la forma como nosotros lo entenderíamos, dice Bereshit. Pero Bereshit en hebreo significa en el comienzo. O sea, este libro fue inspirado a Moisés, y Moisés escribe aquí en este libro, Bereshit, y él escribe todo lo que aconteció al inicio de todas las cosas. Entonces, esa es la primera parte que vamos a ir entendiendo. Bueno, quiero, antes de empezar a indagar más en el estudio, es que empezamos a abrir nuestra mente. Empecemos realmente a desligarnos un poco de las creencias y tradiciones que venimos, que nos quitemos un poco las rutinas del día a día, ¿sí? Empecemos a analizar las cosas mucho más complejas. Nuestro día a día generalmente nos pone un velo de ver solamente lo que estamos viendo y ya. Partimos de si estás estudiando, pues en tu estudio, luego a tu casa, dormir, comer, sencillamente, pero la verdad es que va mucho más allá. La vida, el conocimiento, la ciencia y todo esto va mucho más allá, es mucho más complejo. Y es lo que estamos tratando de hacer también en estos estudios, de que las personas dejemos de tener esa miopía visual sobre el concepto de la vida, sino que empecemos a explorar un mundo mucho más abierto, una visión mucho más amplia. Así es. Y algo importante de entender es que cuando nosotros reflexionamos sobre el tema de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, esta es una pregunta que nosotros nos hacemos de manera natural y es entendible, porque somos la única especie que habita este planeta que tiene esa capacidad de hacer ese tipo de análisis. Ninguna otra especie que habita el planeta puede tener la capacidad de hacer este tipo de reflexiones. Un pez, un felino o cualquier otra especie animal vive su vida de acuerdo a sus recursos naturales, a sus intenciones naturales, pero él nunca se detiene a preguntar estas cosas porque él no tiene la capacidad de poderlos pensar o de poderlos razonar. Nosotros sí, porque nosotros tenemos una capacidad y esa capacidad está ligada a la razón. Por la razón nosotros podemos entender lo que nos abarca, el lugar donde estamos, nosotros podemos entender qué es lo bueno, qué es lo malo. Nosotros podemos, aparte de sentimientos, podemos nosotros tener razones que van un poquito más allá del conocimiento que a otras especies no les ha sido permitido entender. Entonces, por esa razón nosotros hemos conquistado y colonizado nuestro planeta. Pero en medio de esas cosas nosotros vamos a entender que todo esto tiene un propósito y que aunque nosotros somos de un reino, de hecho en biología nosotros pertenecemos al reino animal, nosotros biológicamente tenemos la misma composición que un mamífero. La única diferencia es que nosotros tenemos un cerebro que tiene una capacidad desarrollada que nos permite tener ese tipo de pensamientos, y eso es innegable y eso nosotros no lo podemos ocultar. O sea, religiosamente ese tipo de reflexiones quedan muy cortas y por eso la ciencia se ha apartado de la religión, porque hay cosas que la religión no puede explicar. Exactamente, o sea, encontramos también los grandes filósofos de la historia se contemplaban estas preguntas. De hecho, la filosofía es la madre de las ciencias naturales, porque a través de estas preguntas, la búsqueda de las respuestas de ellas es que ha creado la ciencia. La religión, por otra parte, pues está más ligada al credo. Vamos
primero para abarcar estos temas y pronto para tener una mente más abierta de lo que vamos a hablar, tenemos que tocar dos temas muy puntuales, y es la relación entre las ciencias naturales y las religiosas, y el contexto de la Biblia, en su idioma original, el contexto, porque si no tenemos como en cuenta esto, vamos a estar patinando todavía entre juzgando una cosa y la otra, cuando no es de juzgamientos, no es de pararse en un lado y criticar al otro. Entonces vamos a ver un poco más de qué fue lo que realmente sucedió. Esto es como una introducción realmente, porque lo que vamos a abarcar es muchísimo. A lo largo de la historia humana, nuestra manera de pensar y ver el mundo que nos ha sido cambiando el punto de ser hoy quienes somos. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo que pensamos nosotros hoy en día no es igual a lo que pensaban nuestros antepasados hace 1000 años, hace 2000 años, hace 10.000 años, hace 100.000 años. No es igual, incluso lo vemos desde nuestros niños pequeños a un anciano. Entonces, hay que comprender esto, de que el sistema, la historia, la educación, las tradiciones nos han impuesto formas de pensar. Y aunque a veces creemos que somos libres en nuestros propios pensamientos, realmente están ligadas a lo que ya nos han adoctrinado para creer. Cosas como, por ejemplo, de que la ciencia y la religión no van de la mano. Vamos a ver un poco más. Sí, claro, y eso es completamente ilógico y completamente irracional, porque de hecho no se pueden ocultar evidencias científicas de cosas que la religión no puede explicar. Una de ellas es, por ejemplo, la aparición de la humanidad. Según lo que la religión enseña, la humanidad tiene 6.000 años. Desde Adán hasta nuestro tiempo, según el cronómetro religioso, hay 6.000 años. Pero ocurre que hay fósiles encontrados de seres humanos que tienen 12.000 y 13.000 años. Eso sería ilógico tratar de desconocer esos hallazgos arqueológicos, porque de otra manera estaríamos entrando ya más en un campo que es el campo del dogma y no de la ciencia. Y eso es muy importante. Una cosa que lo que tú decías ahora, y es cierto, el pensamiento humano viene en completa evolución. El pensamiento humano no es estático. De hecho, lo que nosotros hoy sabemos es diferente a lo que sabíamos hace una semana. Hace una semana no sabíamos lo que sabemos hoy. De hecho, es diferente a lo que pensábamos hace un año o hace 10. Por ejemplo, con el tema de la pandemia y todas las cosas que nosotros estamos viendo, nos estamos dando cuenta que nuestra realidad en la que nosotros vivíamos, esa burbujita en la que nosotros vivíamos hasta antes del 2019, cambió. Las cosas no volvieron a ser normales. La aparente normalidad que nosotros teníamos cambió, y desde el 2019 para acá venimos en una completa evolución. De hecho, todos los países están experimentando exactamente las mismas situaciones. Por ejemplo, nosotros pasamos después del 2019, en el 2020 aquí en Colombia hubo un gran movimiento social por el tema de unas protestas, pero eso mismo se presentó en Chile, se presentó en Ecuador, se ha presentado en muchas partes del mundo, y todo eso obedece a unos acontecimientos históricos que van enriqueciendo todo el acontecimiento general. En esta gráfica que estamos viendo acerca de las etapas de la historia, hay que comprender algo, y es que para poder atender a estos temas del Bereshit, hay que entender la historia, hay que entender también de dónde estamos y dónde estamos parados en estos momentos. Nosotros estamos ubicados en la edad contemporánea. Muchos de los relatos que vamos a estar estudiando acerca son de la prehistoria y de la edad antigua, y también sobre la Edad Media, posteriormente. Durante la Edad Media, pues vemos que se impone la iglesia cristiana, el catolicismo, y es una también
en el arte hay algo que se llama el oscurantismo, ¿no? Vamos a ampliar un poco más este tema para poder entender realmente dónde empieza uno de los grandes pensamientos que hoy tenemos hoy en día. De acuerdo. Sí, y lo que tú decías, una de las cosas tal vez más difíciles de poder establecer en estos estudios es que, si quieres, te vuelves un poquito a la diapositiva anterior, que es esas dos etapas, lo que son la prehistoria y la edad antigua. Nosotros no tenemos acceso, por ejemplo, a información que se encuentren en libros o en revistas o en cartas, como sí lo hay en las otras edades. En la edad antigua o en la prehistoria, para poder establecer acontecimientos que ocurrieron en esa época y que se pueden determinar como ciertos, tienen que venir acompañados de hallazgos paleontológicos o escritos antiguos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la aparición de la escritura, tendríamos que irnos, por ejemplo, a la aparición del Gilgamesh, que fue el lugar donde apareció por los sumerios la escritura. Pero no podríamos hablar de otra cosa si no tuviéramos esas tablas de arcilla sumerias, porque de lo contrario no tendríamos ni idea qué pasó en esa época de la que estamos hablando, que es más o menos del 4000 antes de Cristo. Ahora, por ejemplo, para entender este Bereshit, esto fue escrito mucho antes, inclusive del Gilgamesh o de los sumerios. El problema es que en ese tiempo la escritura se hacía de manera cuneiforme y se hacía en papiros. Pero los papiros, por constantes problemas, luchas, guerras y muchas cosas, se perdieron o se extraviaron, se quemaron. Entonces existen muy poquitas evidencias. Las poquitas que hay que tenerlas o mirarlas con pinzas, porque hay que entender el concepto que las rodea. Por esa razón es necesario hacer esta aclaración, porque aquí es donde nosotros nos apartamos de la religión. Nosotros lo que vamos a hablar en esto siempre va a estar acompañado de fundamentos, de testimonios y de pruebas con las que nosotros podemos establecer que lo que estamos diciendo corresponde a una realidad histórica. Abarcando otra vez de nuevo el tema acerca de la relación entre la ciencia y la religión, encontramos de que hoy en día todas las personas o muchas de las personas que dicen creer en la ciencia, automáticamente se convierten en ateos. O el que dice ser creyente, automáticamente se convierte en un protestante hacia la ciencia y es un religioso. De hecho, estas estadísticas que estamos viendo, pues, son alarmantes, porque un 40% es casi la mitad de la población. Una población dividida tenemos. Entonces, este estudio pretende empezar a desmarañar todas estas cuestiones y empezar a entender qué ha pasado. Claro. Hay una cosa que lo que tú dices es muy cierto, y es que, por ejemplo, nosotros vamos a ver que en las narraciones que vamos a encontrar en la Torá, las narraciones se hicieron en un lenguaje figurado. ¿Qué quiere decir lenguaje figurado? O sea, se trató de encontrar modelos o se trató de encontrar figuras para poder hacer entender a las personas de ese tiempo las cosas que debían entender. Entonces, por eso, por ejemplo, hoy en día, si una persona piensa que el pecado llegó a la humanidad porque Eva se comió una manzana, eso en realidad hoy, con los conocimientos que hay de ciencia, eso, que serían absurdos, porque la persona que piensa ese tipo de cosas, pues en realidad está digamos, en una dimensión en donde, pues, o sea, esas cosas son imposibles de poderse creer. Hoy nosotros tenemos la capacidad de saber que esas cosas fueron escritas en un lenguaje, que hay una realidad de todo eso, y eso es lo que nosotros queremos presentarles. De hecho, aquí como lo podemos leer, una de la parte de la controversia es, la ciencia dice, yo estoy demostrando que lo que ustedes creen
es completamente errado por lo mismo, porque los religiosos, llevando todo al literalismo, llevando todo a creerlo tal cual como está escrito al punto de la letra, llevan a las personas a tener unas ideas que son algo fantasiosas, que chocan contra las demostraciones y las pruebas visibles y palpables que demuestra la ciencia. Esto, en pocas palabras, es lo que nos trata este texto. Y este proceso o toda esta situación sucede durante la edad del Renacimiento, donde grandes científicos como el Copérnico, el darwinismo, el asunto de Galileo Galilei, que pues, si luego estudiamos más historia, pues nos vamos a dar cuenta de cómo la religión rechazaba todos estos, y no solamente los rechazaba, sino que pusieron castigos con mucha crudeza, ¿no? Hay que comprender algo, y es que tenemos una etapa del oscurantismo donde la iglesia no permiten el acceso a la información a las personas, ni permiten la investigación más a fondo, ni siquiera la posibilidad de contradecir lo que ellos decían. De hecho, es en esta etapa donde empezamos a ver las cruzadas, las inquisiciones y demás situaciones. Por eso, hecho, es que cuando empezamos a ver grandes científicos a mostrar sus teorías y a mostrar sus avances de la ciencia y del descubrimiento, son rechazados inmediatamente. Y esto genera un conflicto, un gran pleito. Aunque han habido algunas personas que son un poco más flexibles y digamos que toleraban ciertos detalles, por ejemplo, hablar de la evolución junto con la religión era un tema que generaba mucha controversia. De hecho, yo estoy dejando realmente es un resumen. La verdad es que esta historia es mucho más extensa, mucho más larga, pero por ejemplo, vieron escuelas donde si era una escuela de ciencias naturales no se podía tocar ningún tema de teología, y si habían escuelas de teología no se podía tocar ningún tema de la ciencia natural. ¿Me entender? No sé si de pronto hasta el momento hay alguna pregunta, alguna inquietud. Sería muy bueno, pues, si hay alguna inquietud, pues que nos la hagan saber para poderla responder. ¿O está todo claro hasta el momento? ¿O todo está...? Todo claro, sí. Ok, vamos a ver. Bueno, tú decías algo ahorita que es muy importante entender, la importancia que tiene el renacentismo en el florecimiento de lo que es la capacidad de pensar y la aparición de la ciencia. El renacentismo fue fundamental. Se le llama renacentismo porque precisamente fue donde renació el arte, la cultura y la ciencia. Y eso ocurrió después del oscurantismo. El oscurantismo estuvo gobernado por el papado cristiano. Los cristianos, entonces, ellos, digamos que se apoderaron de la educación, pero de hecho hasta ahora sigue siendo lo mismo, porque las grandes universidades, todas son propiedad de grupos religiosos. Pero después del renacentismo, después de la revolución industrial de Francia, comenzó a perder terreno la religión y comenzó a ganar terreno el pueblo. Y con eso comenzaron a aparecer figuras como Darwin, como Galileo, Copérnico, que son anteriores, pero esos escritos anteriores se retomaron y comenzaron a estimarse como ciertos, porque antes en el oscurantismo esos escritos quedaron guardados y nadie se atrevía a hablar de ellos. Entonces, esa es una razón muy clara que hay que comenzar a entender. La religión ha sido un terrible impedimento para que el hombre piense mucho más allá de lo que está escrito o de lo que está establecido. De hecho, hay una canción de un cantante que dice que está prohibido pensar porque ya todo está escrito. Sí.
hay que comprender algo, y es que ¿por qué estamos haciendo este estudio, no? Y es que la razón fundamental de eso es porque durante todo el proceso y las secciones en las que vamos a estar, vamos a hablar mucho de la ciencia, de la arqueología, de la paleontología, y vamos a abarcar una gran cantidad de estudios. Y una persona que aún tenga una mente sesgada a la religión, pues se lo va a complicar un poco más. Entonces la idea es que esto que estamos aquí hablando es para que empecemos a abrir la mente. Porque quiero poner en un ejemplo muy claro, y es que en el oscurantismo era prohibido, es más, era un tabú de abrir un cadáver. Abrir un cadáver era un tabú. Pero gracias a que un hombre decidió abrir un cadáver y enfrentarse al sistema, hoy tenemos medicina y tenemos las operaciones. Si no fuese por eso, hoy no podríamos conocer el cuerpo humano. Si no fuese por eso, hoy no podríamos conocer qué corre por nuestras venas, qué hay dentro de nosotros. Gracias a eso, hoy en día podemos ver cómo presentan el cuerpo humano por dentro, como es. Entonces, esa es una invitación a abrir la mente y abrir la mente a entender conceptos más allá de lo que siempre nos han enseñado las tradiciones. Sin apegos religiosos ni ego científico, podemos comprender la maravillosa verdad de que ambas áreas de estudio son en realidad fines para el entendimiento completo de la vida, de las escrituras y de todo lo que hay por descubrir. Quiero aclarar también, y es el ego científico, ¿no? El ego científico también ha marcado mucho esta división, ya que no los uso, pero cuando uno generalmente escucha hablar de un científico, está haciendo críticas hacia la religión, pero lo hace desde el punto de vista de él, de su entendimiento que él tiene acerca de lo que es la religión y acerca de lo que hizo la Iglesia Católica en su momento, y asimilándolo como si fuesen a todos los creyentes. No es así. Es que, de hecho, por ejemplo, la famosa teoría del Big Bang, que yo pienso que es la teoría que más explica o más se acerca a una descripción científica de cómo fue el origen de todo lo que nosotros vemos, de todo el universo. En realidad, el autor original de esa teoría era un cura. Pero el cura, digamos que por su condición de ser un religioso, no tenía cabida en el ámbito científico, porque los científicos, como ya estaban cansados de todo lo que hacía la religión, no le prestaban bolas a lo que el curita había hecho. Pero el sacerdote estaba en algo correcto. Ahora, el sacerdote no era una persona que estaba improvisando, era un físico nuclear, era un físico cuántico, era una persona que tenía mucho conocimiento de astronomía y era una persona que tenía el talante para poder desarrollar toda esa teoría. Pero, ¿cómo son las cosas? La teoría, como él la llamó la teoría del huevo primigenio. Así se llamó. Pero apareció otro científico que digamos que, porque él hacía la siguiente explicación. De la forma como nosotros, él decía, de la forma como vemos nosotros el universo, sabemos que el universo está en expansión. Pero si el universo está en expansión, quiere decir que si miramos hacia atrás, no va a estar en expansión, va a estar en inmersión. Entonces eso quiere decir que si todas las cosas van en un sentido hacia adelante, hacia atrás provienen de un solo origen. Y ese solo origen, él le decía, es un huevo primigenio. No estaba lejos de la realidad, pero por su condición de religioso no lo aceptaron. Pero un físico británico, él le dijo, es que eso es el Big Bang. Y la palabra Big Bang halló más cabida y de ahí en adelante esa teoría se derivó en teoría del Big Bang y es lo que nosotros conocemos hasta ahora. Bueno, quiero
organizar un poquito las ideas con este cuadro. Después lo vamos a ver mucho más a fondo, lo vamos a ver mucho más explícito. Es la evolución de las religiones, de las dogmáticas. Lo que quiero aclarar con esto es que religiones hay muchas y todas han empezado a fundamentar y a considerar sus propias verdades, ¿sí? Pero dentro de todo eso, pues la más relevante ha sido lo que es el cristianismo, la cual nosotros queremos decir, nosotros no estamos ligados a una religión. Este estudio no es religioso, este estudio vamos a hablar es de ciencia y vamos a hablar es de historia, de arqueología. Creo que queda claro hasta allí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo. Claro, o sea, hay que comprender algo, y es que la misma ciencia empieza a corroborar lo que está escrito en la Biblia, porque de hecho empezamos a ver de que hay detalles o hay pasajes donde nos muestran datos que hasta apenas o hace unos 100 años se vienen a descubrir. Por ejemplo, la genética con Gregory Mendel y sus experimentos con las semillas. Esto se descubrió hace, ¿cuántos años? 200, 300 años. Está dentro de la misma edad contemporánea. 200 años. Y vemos que la Biblia ya hablaba de este mismo tema hace unos 4.000 años atrás. Claro. Desde el primer capítulo de la Biblia ya está hablando. Exactamente. Y es que no hay un abismo entre la religión y la ciencia, no. La ciencia, de hecho, explica fundamentalmente que lo que está escrito es correcto. De hecho, por ejemplo, si nosotros, ahora que vamos a tener la oportunidad de ver Bereshit, el primer capítulo, nosotros nos vamos a dar cuenta que la forma como está narrado que todas las especies comenzaron a aparecer en la Tierra es la misma forma como Charles Darwin dice que así fue la aparición de todas las especies en la Tierra. El problema es que, como le digo, como estaba hecho en un lenguaje cifrado, en un lenguaje de figuras, entonces, por ejemplo, se habla de que al siguiente día Dios hizo eso y la gente asume que es un día de 24 horas porque hay una mala traducción. Y es que todo está escrito, todo fue publicado o todo fue inspirado en un idioma especial, en hebreo. El problema es que la persona que lo tradujo era un romano y el romano no sabía de hebreo. Aprendió en el camino de hebreo y se metió en la empresa de interpretar un lenguaje hebreo. Ahora, cuando uno asume ese tipo de cosas, uno tiene que entender que pasarían cosas como la siguiente. Si nosotros que hablamos español tenemos dificultad para entender cosas que, por ejemplo, dicen los venezolanos o que dicen los mexicanos o que dicen los argentinos, porque aunque hablamos español, nosotros llamamos a las cosas de una forma y en otra parte las conocen de otra forma. Eso es cultura. Esas cosas debieron tomarse en cuenta para que el traductor pudiera entender qué era lo que realmente estaba diciendo el escritor. Porque, por ejemplo, vamos a ver ahora muy claro en el transcurso de estas cosas que el Eterno habla muy concreto de cosas. Cuando él dice crear, utiliza una palabra hebrea que se llama bará. Pero cuando él habla de la aparición de las especies en la tierra, él no dice creó, sino dice que la tierra produzca. Es diferente. Y ahí es donde nosotros vamos a entender que es en la tierra donde se hace toda la evolución de todas las especies, incluida la nuestra. Y complementando esto que dice el hermano, para poder entender, para poder comprender realmente de qué nos hablan las escrituras, para poder entender de qué va todo eso, tenemos que ponernos en los zapatos de la persona que está narrando. Porque si nosotros pretendemos entender algo desde nuestro punto de vista, desde nuestra cultura, una cultura completamente diferente, pues nunca vamos a llegar a nada. Empezando que eran épocas diferentes y hasta la ubicación geográfica es muy diferente. Ahí en la pantalla podemos ver que todos los planos que estamos aquí
en México y en Colombia, pues estamos en América. Los escritos fueron por la Mesopotamia, comprendiendo partes de África, Asia y Europa. Quiero hacer un acercamiento. Casi todos los escritos que encontramos comprenden estas áreas que vemos aquí, ¿sí? O sea que estamos al otro lado. Y no solamente hay una diferencia de localización geográfica, sino también de contexto de historia. Los textos originales fueron escritos en un aproximado de 1600 años. La Torá, que fueron los primeros libros que se escriben, fueron escritos en un promedio de hace más de 4000 años, que fueron escritos por Moisés, como le dicen, y pasa por varios autores que empiezan a escribir, a hacer varias anotaciones, varios escritos, varios añadidos, y es donde empieza como a comprenderse la escritura. De hecho, ¿vamos a alcanzar el mouse? ¿Me alcanzar el mouse? Sí. Si ubicamos en una línea de tiempo, esto sería aquí más o menos hace 4000 años. Y aquí, en este punto, sería hace unos 2000 años. Ajá. De hecho, aquí lo podemos ver. Aparte de esto, de los escritos originales, que fueron escritos por los autores originales, pues también tenemos más, ¿no? Están las traducciones, tenemos unas notas añadidas. Lo que conocemos hoy por hoy como la Biblia no es un simple libro que bajó de los cielos, iluminado y ya. No, es una recopilación. De hecho, por eso se llama Biblia, porque es una biblioteca. ¿Sí? Pero esta biblioteca hay que comprender algo y quiero ser delicado con esto y les hago que tengan madurez con este punto, porque la Biblia ha sido manipulada. Los textos originales, como los escribieron los escritores, prácticamente no existen ya. Ya están deshechos, lo que quedan son copias de las copias. Y luego tenemos las traducciones. Y aparte de eso tenemos los pensares de los filósofos y sus añadiduras. Y luego tenemos a la iglesia, que la iglesia nace en el año 300, 325, después de Yeshua, después de Jesús, a pretender organizar todas estas ideas, organizar esta compilación de textos, a moldarlo a lo que ellos conocen, que es lo que hablaba el hermano ahora, y no solo con eso, sino añadir. Y después de esas añadiduras, luego empiezan una serie de correcciones y luego empiezan las traducciones. Por eso es necesario entender de que, primero que todo, nosotros que tenemos una lengua hispana, que hablamos español, la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en un idioma muy diferente. Es correcto. De hecho, por ejemplo, en esta línea de tiempo es muy útil, por ejemplo, que nosotros nos ubiquemos allí donde dice Targum Onkelos. Targum es una palabra hebrea que significa interpretación. Y Onkelos es porque ese fue el nombre con que le dieron a los autores. Targum de Onkelos es las traducciones que en este momento se consideran como las traducciones más antiguas que hay de un escrito original. Pero si ustedes se dan cuenta, de Targum de Onkelos a donde aparece la Torá, si nos vamos en la línea de tiempo atrás, hay mucho tiempo. De hecho, en Targum de Onkelos ya hay algunas cosas que en el transcurso del tiempo, digamos, tuvieron unas pequeñas modificaciones. Para reafirmar lo que el hermano está diciendo, lo que Samuelito está diciendo, es que nosotros tenemos que entender, en primer lugar, que la Biblia nunca existió como un libro en donde aparecía una pasta y el primer libro Génesis y sucesivamente hasta llegar a Apocalipsis. El libro nunca existió de esa forma. El libro comenzó a aparecer de esa forma después que apareció la imprenta de Gutenberg, ya acá en los 1400. Pero antes de eso, la Biblia habría que mandarse
hacer por un escriba. Y el escriba hacía a mano estas traducciones y él la traducía de otro idioma. Entonces, generalmente en la edad, en el oscurantismo, lo que utilizaban era la Vulgata latina. Pero anteriormente los textos más antiguos eran tomados de la Septuaginta y más antes de los targúmenes que había. Ahora, con esto, ¿qué es lo que estamos dando a entender? Que es importante que nosotros tengamos conocimiento, como decíamos al comienzo, de historia, porque si nosotros no conocemos la historia, entonces vamos a confundir las cosas y vamos a terminar en lo que hoy las religiones tienen a la mayoría de las personas, en un dogma muy equivocado de todas las cosas. Así es. Bueno, para explicar de pronto esta línea de tiempo, que pues, es un bosquejo simplemente. Los títulos que ustedes ven como Torá, Targum, Septuaginta, Vulgata Latina, la Coma Juanica, bueno, hay muchas más traducciones, mucho más escritos acerca del tema, pero son los más relevantes, son escritos, ¿sí? Entonces, la Torá es los primeros 5 libros, luego entramos en esta área de tiempo, encontramos los demás libros que son libros históricos y libros de sabiduría. Por en estos tiempos de aquí es que empezamos a encontrar acerca de los libros de los profetas y luego hay un espacio de tiempo donde no se menciona más acerca de la historia. Y ya por último es que vienen las cartas de los apóstoles, que es donde encontramos los evangelios y es donde encontramos todos los escritos de ellos después de Jesús, un promedio de 50 a 100 años después. ¿Ya? Eso es importante conocerlo para poder ir entendiendo de que cada libro tiene un propio contexto. Como decíamos ahora, pues toca ponerse en los zapatos de la persona que lo escribió para poder ir entendiendo. Aquí vemos un acercamiento de esto, lo que les decía, pues la Biblia fue escrita desde la Torá. Torá son los 5 primeros libros que están en la Biblia, hasta las cartas de los apóstoles, que ahí es donde va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es sumamente importante. Sé que de pronto nos estamos desviando un poco, pero es para que empecemos a contextualizar, para que ustedes entiendan de que estos estudios no se hacen a la ligera, ni porque a mí se me pareció, o es que, no sé, ayer tuve un sueño y esa es la revelación. No, o sea, la idea es hacer estas cosas con fundamentos. Idiomas de la Biblia. Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita estaba precisamente analizando el tema de los escritos, ¿no? Y, por ejemplo, es necesario entender que aunque la base doctrinal de las 3 religiones más grandes del planeta, que son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Perdón, un momentito. Sebastián, ¿me confirmas si estás viendo ahí bien? Sí, ahora se ha actualizado. Es que se ha quedado en una diapositiva bastante atrás. Disculpa que no había visto el WhatsApp y de hecho se quedó varado. ¿Está bien esa varada? Sí, acá sí estamos. Ok. Todo el tiempo funcionó. ¿Sí? Ok, entonces por lo menos ustedes iban al pie. Sí, vamos al pie, pues igual no le hubiera dicho, no cambió nada. Ok, entonces, pues para los que están en la videollamada, les presento las diapositivas que de pronto no alcanzaron a ver. Pues luego usted se las manda para que... Sí, igualmente yo se las puedo compartir. ¿Ya? Aquí era esta diapositiva cuando estábamos hablando acerca de que
de que la religión tomaba todo con literalismo, todo como muy al pie de la letra, y por esas razones era que chocaban mucho con la ciencia, ¿sí? Mientras que la ciencia pretendía demostrar la veracidad de lo visible, de lo existente. En este punto, en esta diapositiva, estamos hablando acerca de la historia del Renacimiento y de estos científicos que influenciaron mucho en esta parte y fueron los que desataron el conflicto mayormente entre la ciencia y la religión. Sí. Aquí estamos hablando acerca de que la presión dogmática, cuando estábamos explicando acerca del oscurantismo, de hecho por eso utilicé esa palabra, oscurecieron el entendimiento, dando a hacer referencia a este periodo del oscurantismo, donde el papado o la Iglesia Católica impedía la investigación, impedía los avances científicos, y todo era como lo que yo digo, lo que yo pienso, y es así porque yo lo digo, y ya está. Y entonces debemos empezar como a desprendernos de todas estas ideas, ¿no? Sino a tener una mente más abierta. Sin apegos religiosos ni ego científico, podemos comprender la maravillosa verdad de que ambas áreas de estudio son en realidad afines para el entendimiento complejo de la vida, de las escrituras, del ser y de lo que de dónde estamos, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, sirve para entender que también el ego científico ha impedido que se conozca la verdad, porque pues, muchos científicos no quieren atribuir el hecho de que los hallazgos y los vestigios científicos que existen hacen que lo que está escrito en la Biblia sea cierto. De hecho, por ejemplo, con ese último premio Nobel a los 3 científicos que les entregaron el premio el año pasado, ellos llegaron a una conclusión, y es que haciendo un estudio, ellos llegaron a entender que la Eva mitocondrial existe, así como existe el Adán cromosomático. ¿Qué significa eso? Que todas las mujeres, en realidad, en su genética, cuando se hace un estudio genético, se determina hoy científicamente que todas las mujeres descienden de una madre Eva única. Y los hombres venimos de un varón cromosomático único. O sea que, en últimas, ese Adán y esa Eva existieron. El asunto es que hay que explicarlo, porque hay hallazgos científicos que se pueden determinar, pero eso es lo que el ego científico también muchas veces lo impide, porque ellos no están dispuestos a ceder en ese caso. De hecho, el ego científico lo vemos entre ellos mismos. Vemos arqueólogos que no aceptan las ideas de una persona que estudia astronomía. El que estudia ciencias políticas no quiere aceptar el que dice las ciencias biológicas. Entonces, por eso es importante ese estudio, porque nosotros estamos tratando de recopilar todas esas investigaciones y nos damos cuenta de que todos estos realmente tienen conexiones. En este punto, en esta diapositiva, era que estaba mostrando acerca de que nuestra ubicación geográfica diferente a la ubicación geográfica donde encontramos la mayoría de las narraciones que están escritas en la Biblia. De hecho, lo importante de esto es que la población mundial hace unos 4.000 años atrás no superaba 1.000 millones. ¿Sí? Y de hecho se concentraba toda en esta área, como para decir, no, es que eso es de ese punto, de ese lugar. No, lo que pasa es que la vida y las civilizaciones empiezan a surgir es en estas áreas. ¿Ya?
Entonces, por eso es que los textos vienen de allá. No es por una condición de que eso es de allá y solamente para los de allá, no. Lo que pasa es que allá se originan las civilizaciones y luego se esparcen por el globo terráqueo. ¿Sí? Con eso también estábamos aclarando acerca de que por esa razón nosotros como americanos del continente de América debemos que comprender de que todo lo que vamos a leer y vamos a estudiar, obviamente desde la base científica, fueron escritos por personas que estaban al otro lado del mundo, en unos tiempos muy diferentes, en una geografía muy diferente. De hecho, ahí estamos viendo una imagen, pero pues es moderna, porque si nos vamos a 4.000 años atrás, la geografía ha cambiado. Claro, y de hecho, por ejemplo, hoy en día se tienen las herramientas científicas para determinar en realidad cuáles fueron nuestros ancestros. De hecho, por ejemplo, nosotros haciendo un poquito de historia, si tomamos, por ejemplo, las herramientas que tenemos disponibles, como Google o todos los buscadores que hay, nosotros podríamos hacer una trazabilidad y saber de dónde vienen nuestros apellidos. Y con ese árbol genealógico, nosotros podríamos lograr determinar cuál fue el origen de nuestra familia. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con que la mayoría de los colonos o de las personas que vivimos en América, tenemos muchos antepasados en España y muchos antepasados también en Israel. Exactamente. Y eso es importante entenderlo porque hoy hay la forma de poderlo hacer. De hecho, por ejemplo, hoy se puede uno tomar un examen de ADN y en el ADN uno puede determinar cuál es la línea genealógica que uno tiene y le pueden decir, mire, sus orígenes están en tal o en tal parte. Hoy hay esos recursos. De hecho, o sea, si por ejemplo una persona dice, mi línea genealógica me marca que yo vengo de España, automáticamente estás diciendo que vienes de la misma Mesopotamia, porque de hecho las primeras civilizaciones empiezan a establecerse en la Mesopotamia y empiezan a subir por la Grecia y por Europa y a expandirse también hacia la derecha, que es hacia Asia, lo que es China, y hacia el sur, que es África, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, por eso es que nosotros tenemos que cambiar el concepto como vemos la Biblia, porque nosotros hemos visto la Biblia como un libro religioso, pero en realidad no es un libro religioso. Está muy lejos de ser religioso. Es un libro de ley. Y es una ley, es una constitución. Ahí está la constitución de un pueblo. Ese pueblo es Israel. Ahí están descritas las leyes, cómo se puede regir ese pueblo de Israel. Ahora, nosotros, por ejemplo, podemos entender es que Pablo viajó muchas veces a España y él viajó a España, no fue a visitar a la reina Isabel la Católica, ni mucho menos porque ni existía, ni en ese asunto, o se fue de crucero. No, porque él tenía una misión y era llevar un mensaje a judíos o a israelitas que vivían en esa parte, porque ellos llegaron allá después de las dispersiones, por ejemplo, de cuando en el año 70 Vespasiano se tomó el templo de Israel, el templo de Jerusalén, lo derribó y muchos judíos emigraron hacia muchas partes del mundo. Bueno, comprendemos que esta parte es bastante histórica y poco a poco lo vamos a ir comprendiendo, vamos a ir entendiendo qué es lo que realmente pasó. Quiero entonces a que empiece a quedar claro del hecho de que para poder las escrituras debemos ponernos en los zapatos de las personas. En esta diapositiva, si no alcanzaron a ver, donde estábamos explicando acerca de que los textos fueron escritos en un promedio de 1600 años, o sea que la Biblia como la conocemos no fue un libro sagrado que bajó del cielo y la cogió una persona y dijo ya, esto es la compilación completa, no. De hecho es una reunión de cantidad de libros y vienen muchos escritos, notas adicionales, lo que vemos ahí en la gráfica cuando dice Torá, Targum, Septuaginta, Vulgata, pues eran partes de los textos. Empezando por la Torá, que fue el primeros libros que se escribieron,
que de ahí donde viene el Bereshit, el Génesis, que vamos a estar estudiando, hasta los primeros nazarenos, que fueron los últimos escritos que se realizaron. Y ahí ya volvemos a la diapositiva donde estamos en estos momentos, desde comprender los idiomas en que fue escrito. Fue escrito en hebreo, mayormente, en arameo fueron muy pocos pasajes, y en griego se cree que fue escrito todo lo que es el Nuevo Testamento. Cuando habla del Nuevo Testamento, pues estamos hablando de los evangelios y de las cartas posteriores. El texto que vamos a estudiar, el texto que vamos a comprender, está escrito en hebreo. El hebreo es una lengua que viene de los semitas. Y en arameo. Voy a ampliar esta diapositiva y hablamos un poco del tema. Bueno, en el desarrollo, por ejemplo, de las culturas, nosotros tenemos que entender que hoy, por ejemplo, hay evidencias históricas de la aparición de los lenguajes, por la aparición de textos escritos. Entonces, como estábamos hablando de los textos del Targum, tal vez ya desde el punto de vista histórico de todo el planeta, los textos más antiguos encontrados son las tablas de arcilla sumerias, que esas tablas tienen una datación histórica de hace entre 3.500 y 4.000 años antes de Cristo, desde la era cristiana. Entonces, esos textos fueron escritos en un idioma semita. Y vamos a entender que el tema semita se utiliza para nombrar a todos los descendientes de uno de los hijos de Noé, que se llamaba Sem, que pobló precisamente toda esa parte de la Mesopotamia. Por eso se llaman regiones semitas. Dentro de esas regiones semitas habían idiomas predominantes. Por ejemplo, el arameo, que existió antes de que fuera constituido el pueblo israelita. El pueblo israelita hablaba hebreo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender en esta línea de tiempo fue que primero existió el arameo, luego existió el hebreo y luego existió el griego. Entonces, por eso hay muchas partes de los textos antiguos que vamos a verlos escritos en arameo, otros los vamos a ver escritos en hebreo, y ya después de Yeshua, los textos fueron escritos en griego. Bueno, poco a poco vamos a ir comprendiendo y vamos a ir ampliando toda esta información. Como he dicho, esta presentación, esa primera sesión es más de introducción. Hay algo que quiero aclarar y con el tema del hebreo, es que, por ejemplo, es una lengua muy diferente a lo que nosotros manejamos. Quiero poner un ejemplo, la palabra camisa. Una palabra camisa, si tú la separas por sílabas, pues la sílaba K, la sílaba mi, la sílaba SA, pues no dice nada. Simplemente le atribuimos a unos caracteres ya un significado, lo que no pasa con el hebreo. El hebreo es una lengua que, digámoslo de esta manera, como para simplificarlo. Si ustedes han visto los jeroglíficos a veces de los egipcios, ellos lo que hacen es que hacen unos dibujitos, unos pictogramas para poder describir una acción o un evento, ¿cierto? El hebreo funciona de una manera un poco similar. Cada carácter del hebreo tiene unos significados, tiene un contexto. Entonces, la agrupación de estos significados es lo que genera un significado aún mayor. Entonces, por ejemplo, la palabra Adán. La palabra Adán, pues uno siempre cree que es un nombre. Un nombre del Señor por allá. Eso, como decir Carlos, como decir Juan, como decir Pedro. Pero resulta que no. Realmente la palabra Adán era un significado. ¿Y qué significa? Cuando uno desglosa esta palabra,
está hablando de cerca del ser viviente nacido de la tierra y de la sangre. Está hablando de un ser viviente, es una descripción. Así lo vemos con la mayoría de las palabras de todo lo que es el contexto hebreo. Por eso este estudio tenemos que ampliarlo mucho y vamos a ver mucho acerca de que a veces tenemos que poner un texto como lo leemos en otro en el español y cómo lo hice en el hebreo para poder entender el verdadero significado o el significado más profundo de las cosas, porque simplemente verlo desde el idioma español va a quedar un poco muy flojo el significado realmente. Así es. Hay algo que sí quiero hacer precisión, es que de lo que tú hablabas, por ejemplo, del término Adán. Adán no es el nombre de un hombre, es una condición. Porque lo explico de la siguiente forma. En hebreo, para hablar de hombre, uno dice ish, hablar de mujer, isha, ¿ya? Pero cuando habla de Adán, Adán es un hombre especial, porque es un hombre que ha recibido una instrucción de Torah y eso lo convierte en Adán, porque hay hombres y hay Adán, pero un Adán es un israelita que ha tenido la instrucción de la Torah, por eso se le llama Ben Adán, o toda la descendencia israelita son los Adanes, porque aparte de ellos, el resto son hombres, pero son hombres con otra característica. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque en la escritura nosotros vamos a entender cuando la escritura dice Ben Adán, quiere decir hijo de hombre, pero eso es una traducción errónea. Quiere decir que eso es el hijo de un israelita. Por ejemplo, cuando habla de Yeshua, él dice, él es el hijo del hombre, dice hijo de hombre, pero no es un hijo de hombre de cualquier otra cultura o de cualquier otra, de cualquier otra región, sino es un hijo israelita que tiene instrucción de Torah. Porque vamos a entender también que esto que nosotros vamos a ver como Torah es un libro de instrucción para el pueblo de Israel. No estaba escrito para los pueblos sumerios, porque ellos tenían otra instrucción, ellos tenían su Gilgamesh. No estaba escrito para los chinos, no estaba escrito para los indios, no estaba escrito para los cananeos, que eran vecinos. Este libro fue escrito exclusivamente para un pueblo que era el pueblo israelita. Y por esa razón, cuando él habla de hombres, hay que hacer la aclaración. Hombre puede ser un hombre de cualquier otra región o puede ser un hombre de Israel. Cuando habla de un hombre de Israel, es un Adán. De hecho, porque vamos a entender ahora en estos estudios que hubo una primera creación de hombres, pero de esos hombres, el Eterno tomó a uno en especial y a ese lo convirtió en un Adán. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, yo sé que en este momento pues estamos dando muchos datos también, muchos datos informativos que poco a poco vamos a ir viendo, vamos a ir explicando, vamos a ir entendiendo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es realmente un israelita? ¿Sí? No pensemos de que simplemente estamos hablando de la nacionalidad de los que están por allá al otro lado. No, o sea, sí, eso es cierto. Vamos a entenderlo y vamos a irlo comprendiendo mucho mejor esta parte, ¿sí? Cuando estamos hablando de los israelitas, pues estamos hablando primeramente de una manera un poco ligera, es de los que primero escriben estos libros y por qué vamos a tener que entenderlos a ellos para poder entender las escrituras. Quiero aclarar también de que creo que la siguiente sesión sería más hablar de la genética, ¿no? Sí, claro. Vamos a empezar a hablar de la genética del ser humano, de cómo el ser humano pues se constituye como ser humano, ¿sí? Antes de abarcar también más estos temas tan históricos y tan profundos acerca de los contextos,
pero todo esto que hemos visto hasta ahora, espero que les haya servido para que ustedes puedan empezar a ampliar su mente, para que nos empecemos a desligar de las tradiciones y empecemos a comprender de que hay mucho más, de que hay mucho por aprender, de que hay mucho por conocer, de que esperamos que este estudio a medida de las sesiones sea apasionante para ustedes, que siempre que tengan dudas puedan preguntarnos, no se preocupen, porque entendemos de que, como les decía al principio, estos estudios realmente son muy complejos y se asocian con muchas cosas. Por ejemplo, ahorita estábamos mencionando acerca de otras culturas, como los sumerios, como los cananitas, pero tú buscas en el mapa en este momento y no los ves, no los encuentras. Es que estamos hablando de unas culturas que existieron hace 4.000 años, hace 3.000 años. De hecho, los cananitas creo que solamente duraron hasta hace muchos años atrás, antes de Cristo. Entonces, vamos a ir comprendiendo esto, vamos a ir un poco de paciencia con el tema. Vamos a ir, a medida de la sesión, vamos a ir entendiendo todas estas civilizaciones antiguas y por qué su importancia. Porque es que todas esas civilizaciones antiguas realmente nos estaban contando lo que ellos vivieron y cómo esas vivencias nos afectan al día de hoy. Y a través de eso vamos a encontrar unas verdades únicas que solamente ellos sabían y que hoy por hoy, pues a nosotros, por lo que hemos visto de los choques constantes de las doctrinas religiosas y de los egos científicos, nos han negado ver. Así es. Pues no sé si de pronto hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún aporte. Sería muy bueno pues que nos alimenten con sus inquietudes o si hay algo en lo que ustedes quisieran, de pronto quisiéramos más énfasis para poder explicar. Pues con mucho gusto, pues la idea es poder presentar todos los recursos que tenemos disponibles para que lo puedan entender. Recordemos que igualmente esa es una introducción, una primera sección. No, hasta el momento, claro, lo único es que hay palabras que no entiendo, entonces como cuando utilizan palabras ¿Muy técnicas? Sí, como muy esa, dar una explicación breve o algo más, asociarlo con algo más como para entender mejor. Sí. Bueno, en ese caso, perfectamente, no entiendo tal cosa, explícamelo. Bueno. Sí, no, pues no quería interrumpir, pero pues sí hay cositas que de pronto pues estaba explicando y van a ser. Sí, como que creo que pero con respecto a lo otro, a la línea de tiempo y todo lo que dijo, claro, el mensaje es muy claro. Diana tiene una pregunta, tiene manito levantada. Si quieres puedes escribir o puedes... Yo quería preguntar, o sea, quería que profundizaran más sobre lo del oscurantismo, porque yo quería como preguntar sobre si eso se refiere a los secretos que tiene la iglesia y digamos pues como que todavía estamos con eso, ¿no? Porque la iglesia todavía tiene muchos secretos y ese tipo de cosas. Sí. Ahí, por ejemplo, lo que dice Aló es oscurantismo. Yo no sé qué es eso, yo lo asocio como algo con maldad. Entonces, sí. A ver, yo lo explico de la siguiente forma. Después de olvidar como una fuerza, ellos comenzaron a tratar de evitar que la gente tuviera conocimiento. Entre menos conocimiento tuviera la gente, ellos tenían más la capacidad de poder dominarlos. Entonces, por eso, no sé si en otros países ocurra, pero aquí era muy común que hasta hace unos tiempos, por ejemplo, la gente iba a misa y las misas se hacían en latín. Entonces, usted escucha a un cura hablando en latín, usted no tiene ni la menor idea de lo que le está diciendo, pero todo eso era porque ellos decían
que la instrucción del pueblo solamente la podían tener ellos. Entonces, a esa época, que es una época grande, que abarca desde más o menos desde el 400 hasta el 1200, es una época donde prácticamente en 8 siglos, todas las cantidades de cosas que ocurrieron, todas quedaron guardadas. Por ejemplo, hablemos de los periodos píos. Hubo papas que, por ejemplo, ellos se apoderaron de la tierra de los campesinos, con el hecho de ellos decir, porque ellos eran los únicos que podían leer y escribir. Entonces, ellos redactaban títulos de propiedad de territorios, o por ejemplo, usted tenía una finca, una hacienda, y el cura se enamoró de su hacienda. Él hacía un título y decía, mire, yo soy el propietario de esa finca. Y se la quitaban. Se la quitaban porque ellos decían. Ahora, si usted era una persona de ciencia y era una persona que no comulgaba con lo que ellos decían, lo tildaban de hereje. ¿A dónde iba a parar? Pues, a la horca o a la horca o a lo que ellos le llamaban la Santa Inquisición. O sea, nadie se atrevía a pensar diferente. Entonces, en medio de esas cosas, a todo ese periodo se le llamó el oscurantismo, porque todo estaba oculto, todo estaba tapado. Hubo un periodo, por ejemplo, de los papas que se llama el periodo de las rameras, porque papas eran casados, pero los que gobernaban eran las esposas, y mejor dicho, no las esposas, sino las concubinas. ¿Ya? Ellas eran las que dominaban. Hemos oído hablar de los Medici, hemos oído hablar de los Borgia. Entonces, en medio de eso hay escándalos, y escándalos terribles. Ahora, por ejemplo, esta iglesia, la iglesia romana, en realidad es una herencia de la iglesia de Babilonia y de la iglesia de Grecia. Y ellos arrastran muchos cultos paganos. Por ejemplo, ellos adoran demonios y hacen cultos a demonios. De hecho, por ejemplo, ojalá pudiéramos tener el tiempo, pero, por ejemplo, muchas de las imágenes, de los crucifijos y de todas las cosas que ellos portan son de religiones paganas. Y eso existe hasta ahora. Lo que pasa es que como uno no tiene el conocimiento, las ve, pero uno no las entiende. Pero todo eso tiene un significado. Entonces, a esa época se le llama el oscurantismo. Y en esa época murió muchísima gente. De hecho, por ejemplo, a Galileo Galilei, cuando él escribió sus obras, a él le tocó retractarse muchas veces y decir que no, que él se había equivocado. Porque cuando él decía que la tierra era redonda, los curas decían que era plana. Y como él les demostró que era verdaderamente redonda, pues lo iban a matar y que dijo, no, sí, qué pena, yo me equivoqué, el equivocado era yo. A esa época se le llamó el oscurantismo. Ajá. No sé si quedó respondida tu pregunta. De hecho, pues para abarcar un poco más el tema, hay una gráfica que estás viendo, hay una parte que se llama Edad Media, si la alcanzan a ver allí. Dice una parte, se realiza el arte gótico. ¿Sí? Esto es ahí el arte gótico, realmente se representa como el oscurantismo. De hecho, aquí vemos mucho las ciencias de los vampiros y cosas así en el arte, y empezamos a ver que quemaban brujas. De hecho, lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Y en muchas historias relatadas de este tiempo. Que los reyes... El mismo Batman que vive en Ciudad Gótica. Los reyes, por ejemplo, que un rey no podía casarse, no podía hacer nada si no era por orden del Papa. Eso lo sabemos, ¿cierto? Todo esto corresponde a esta época. Es una época que, como dice la gráfica, empieza donde termina la Edad Antigua, que la Edad Antigua termina en la caída del Imperio Romano, ¿sí? La caída del Imperio Romano es una caída militar, es una caída de posesión, es una caída donde el imperio estaba dominando sobre las tierras.
La religión católica sabemos que viene de los romanos, pero es un dominio más de la mente, es un dominio más de la creencia de la persona. Y ellos se aprovechan de esto para, por ejemplo, cobrar las amnistías, cosas que ni siquiera estaban en las escrituras por ningún lado, pero ellos simplemente decían, puedo decirlo de alguna manera, suena un poco didáctica, pero tengo más que hacer, necesito plata, necesito cobrarle impuestos a esta gente, pues digámosle que si no paga, su familiar que acaba de morir se va a ir al infierno. Pero si me paga, yo oro, intercedo para que su familiar no vaya para el infierno, sino que se vaya para el cielo. Entonces, esto empieza y ellos empiezan a justificar todos los sucesos naturales con misticismo y empiezan a todo el que vaya en contra de las ideas de ellos como un hereje. De hecho, aquí es que empezamos a ver muchos de las brujas, supuestamente. Pero muchas de estas supuestas brujas realmente no eran brujas. Eran mujeres inteligentes, eran mujeres muy sabias. Ellas tenían prácticas o tenían conocimientos acerca de la naturaleza. Entonces, ahí mismo, señaladas por bruja, quemadas en una hoguera. De hecho, la peste negra, hemos escuchado acerca de la peste negra, ¿cierto? Fue la peor epidemia que puede haber. Esta epidemia, hay algo muy curioso y es que los gatos, bueno, pongo un poquito en contexto. Supongamos que estamos en París, ¿cierto? Y más o menos así de la Edad Media, todo es como de piedra y todo eso. En ese tiempo no habían baños. Entonces ya se imaginarán la gente cómo olía. Porque la gente tenía que hacer sus necesidades detrás de la cortina, en un arbolito, en una bolsita de papel y la tiraban a la calle. Entonces la plaga y la cantidad de ratas era demasiada. De hecho, hoy en día Francia es uno de los países con mayor cantidad de plagas de ratas. En este punto, pues los gatos eran muy importantes porque ellos eran los que controlaban estas plagas. Pero el señor papado dijo, no, los gatos tienen conexiones con las brujas a matar gatos. Y los gatos fueron censurados, fueron perseguidos. Y ahí es que empiezan a venir esas ideas de que el gato negro tiene conexiones con el más allá y cantidad de cosas y misticismos. Mataron los gatos, las ratas se proliferaron y eso fue lo que trajo la peste negra. Entonces vemos cómo la ignorancia de estas personas afectó grandemente en la sociedad, ¿no? Sí, correcto. Pues no sé si quedó respondida la pregunta de Diana. Sí, Diana. Sí, sí, señor. Ok. Sí. Bueno, la idea es que continuemos en este camino. La idea es que podamos nosotros traerles para una próxima ocasión, el próximo sábado, una continuación de este tema, en donde nosotros ya vamos a entrar con el tema de la genética del hombre, toda esa parte biológica de la humanidad, la aparición de todas las especies en la Tierra y muchas cosas interesantes con las que nosotros vamos a ir primero conociendo y luego interpretando y arrimándonos cada vez más todo este conocimiento a la Torá, en donde está el conocimiento de todas estas cosas. Claro, de hecho la próxima sesión está programada. Es un tema bastante interesante porque vamos a hablar acerca de la conciencia, ¿no? Muy puntualmente acerca de quién es el ser humano, qué es lo que te hace diferente del ser animal, y no desde el punto de vista simplemente cristiano, religioso, no, sino desde el punto de vista real. Y vamos a ver como esa comparativa con los escritos, y vamos a ver esas conexiones profundas que existen.
y entender las primeras civilizaciones. Aquí ya vamos a empezar a poner en marcha una gran cantidad de cúmulos de ciencias que están conectadas entre sí y que nos explican el origen nuestro y entender soy, quién es el ser humano. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Yo sí, Sammy. Bueno, Por ahí comentaste algo de algunas prácticas del obscurantismo y entonces pues yo quería saber si actualmente en la fecha estas han evolucionado de alguna forma en la cual estén adaptadas a nuestros tiempos. en parte sí. O sea, es que mira, ya nosotros no vivimos en la etapa del oscurantismo, ya en cierta manera tenemos libertad de expresión, la ciencia tiene libertad para actuar, ya los líderes políticos, entre comillas, pues ellos hacen su política, sus gobiernos, pero como dice el dicho por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿sí? Sí. Todas estas cosas que llegaron a suceder en este tiempo aún tienen marcada la tradición y la cultura en la mente de las personas. De hecho, hoy por hoy, pues, vemos personas que aún creen en las ánimas, aún creen en las amnistías y aún van y pagan por ello. ¿Sí? Vemos aún personas que son bastante cerradas a que la idea del comprender las escrituras literalmente, pues las leen así, como tan literal. De hecho, vemos hoy a los terraplanistas, ¿no? Sí, claro. O sea, todas esas cosas marcaron la historia de las personas y hoy en día, pues, aún tenemos mucho de eso, aún estamos marcados y eso ya creo que es algo un poco más personal. Ahora, detrás de cortinas y detrás de pantallas, de lo que nosotros vemos el día a día, las iglesias o la religión aún sigue teniendo muchísimo poder y muchísima influencia. Y esto es importante notar porque es la iglesia la que aún, aunque de pronto este dato no lo sabían, es que un presidente antes de postularse para ser presidente debe primero presentarse delante del Papa. ¿Sí? Aún vemos de cantidades y centenares de millares de personas corriendo detrás y esperando lo que diga el Papa o la Eucaristía. Ahora, la iglesia cristiana, y ojo que esto no lo decimos levantando dedos, ni señalando, ni juzgamientos, pero la iglesia cristiana que conocemos hoy por hoy como la evangélica y estas ramificaciones son hijas de la misma iglesia católica. De hecho, en la gráfica que podemos ver en la Edad Moderna, donde se habla acerca del protestantismo, sí, así es, vamos a ver muchos secretos. El protestantismo nace de la misma iglesia católica. De hecho, Martín Lutero, que es uno de los máximos expositores del protestantismo, pues él murió siendo cura. Pero él era ¿qué? Era monje. Era monje. De la iglesia de Wittenberg, él siempre fue el presbítero de la iglesia de Wittenberg. Nunca dejó de ser católico, murió siendo católico. Ahora, estas cosas son cosas de ciencia. Uno, por ejemplo, puede entender que detrás de eso hubo una mano poderosa. Hubo una mano detrás de cortinas, lo que se llama la mano negra. La famosa mano negra, pues es que nosotros no vemos, y eso es lo que en realidad ha movido los hilos de la humanidad. Nosotros en realidad, como decía Samuel ahora, más temprano, vivimos en una aparente libertad, pero es aparente, porque en realidad no somos libres. Nosotros somos esclavos de un sistema. Queramos o no queramos, tenemos que vivir dentro de un sistema, pero el sistema nos da y nos quita y nos vuelve otra vez a dejar en el mismo estado. Lo explico.
Todos trabajamos por un salario. Al final del mes recibimos el salario, pero pasan otros días y estamos otra vez igual como habíamos empezado. ¿Y qué hay que hacer? Seguir por la misma. Si algo queda, entonces nosotros digamos que lo invertimos en un capital, en una casa o en algo, en un patrimonio, pero ocurre que por eso hay que pagarle al sistema. Ahora, en realidad lo que nosotros siempre hemos vivido es a expensas de unos poderosos. Lo que nosotros tratamos en este camino es de poder, que de la misma forma como nosotros hemos llegado a conocer este tipo de cosas, que también muchas personas lo entiendan y comiencen a desprenderse de ese sistema. No sé si eso aclare tu duda, Sebastián. Sí, claro. Y también en ese hecho, pues, pues yo veía muy difícil salir de eso, de ese sistema. Es como que hasta simplemente para pasar de una ciudad a otra, ya estás vigilado. Sí, claro, claro. Y de hecho, por ejemplo, nosotros somos parte de ese sistema y lo hacemos de una manera gustosa. Cada vez que nosotros compramos un celular y bajamos una aplicación, la aplicación nos dice, desea que esta aplicación tenga acceso a sus fotos o que pueda hacer una llamada y nosotros, para poder que esa aplicación haga lo que nosotros queremos que haga, le decimos sí, y en ese momento le dimos entrada al sistema para que nos esté vigilando. Nosotros somos parte de un sistema que nos vigila todo. Todo lo que nosotros hoy hacemos, sabemos, compramos, todo está en una base de datos. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Google o vamos a visitar una tienda virtual, esa información queda en una base de datos. Y de ahí en adelante, si usted consultó algo, le siguen llegando ofertas porque hay un algoritmo que le sigue enviando la información. Todo porque estamos dentro de un sistema. Exactamente. De hecho, de pronto nosotros en nuestro continente no lo vemos así tan marcado. Pero si ustedes, por ejemplo, gustan investigar acerca de Corea del Norte, ellos ni siquiera tienen acceso al internet público. Tienen un propio internet. China no utiliza WhatsApp, no utiliza Twitter, no utiliza Instagram. A pesar de que ellos son los que más lo usan, ¿no? Ellos para tienen otros países sus propias aplicaciones y esas propias aplicaciones los controlan exactamente todo. De hecho, si ellos, digamos, a través de una red social hacen una declaración en contra de su líder, ya quedó marcado. Entonces, nosotros técnicamente, volviendo como a la pregunta, no vivimos en el oscurantismo, pero lo que ha dejado para nosotros es una cantidad de secretos y una cantidad de cosas y errores y manipulaciones detrás de cortina. Esto, la verdad, es un tema muy, muy amplio que hay que ampliarlo, hay que hacer toda una sesión incluso de este tema, porque es que, de hecho, hay que hacerlo, porque es que a medida que vamos avanzando en los estudios, vamos a darnos cuenta de que realmente el oscurantismo no nació así porque sí, de la noche a la mañana, unos sujetos dijeron, ay, controlemos a las personas. No, eso tiene un contexto, y ese contexto, cuando usted empieza a analizar y a sacar hilos, nos damos cuenta que viene desde el mismo momento en que nació las primeras civilizaciones. Esto es algo fascinante porque es la consecuencia de la consecuencia y es el hilo conductor de que nosotros estamos ligados desde hasta hace más de 6.000 años, que es la primera civilización por parte de los sumerios. Así es. Y de la misma forma también, como lo hemos venido explicando y como lo acabó de explicar Samuel, nosotros también tenemos hoy conciencia de que así como hemos descubierto y analizado muchas cosas, también hoy tenemos la certeza de que este modelo que nosotros tenemos, este sistema que nosotros vemos, muy pronto va a colapsar. El mundo entero se va a sumir en una completa catástrofe. Todo el mundo va a quedar sumido en caos, porque esto que nosotros vemos va a llegar a terminar. Y no estamos hablando
ni de 100 años, ni de 50 años, ni de 30 años. Estamos hablando de un periodo muchísimo más corto. Las evidencias es que todo lo que nosotros hemos visto ya ha sido pronosticado desde hace mucho tiempo. Hay señales que se están cumpliendo y hoy nosotros sabemos con certeza que mirando las cosas como están, la economía global, el tema de la inflación, el tema mundial, todo como nosotros lo estamos viendo, la guerra Ucrania-Rusia, todo está apuntando exactamente en esa misma dirección. El objetivo es que nosotros hacemos un llamado y este llamado es a que ustedes entiendan que hay necesidad de salir de este sistema, que hay necesidad de entender y saber qué debemos hacer cuando las cosas se compliquen más, porque en esa medida que nosotros estemos alerta, podemos sobrevivir a esta catástrofe que se avecina. Bueno, estos son temas que veremos mucho más adelante, pero igualmente tiene mucha relación. No son cosas conspirativas, realmente, no son cosas de salidas de la nada, simplemente son consecuencias y es como la conexión de los mismos hilos conductores de las cosas que han presentado anteriormente y que se están algunas volviendo a repetir. Esto lo vamos a ampliar mucho más adelante y quiero que por favor esta parte pues nos haya ayudado mucho a empezar a abrir la mente, empezar a que tengamos una mente dispuesta a entender de que lo que nosotros vemos en las escrituras ni es ¿cómo decirlo? Como solían decir, la palabra de Dios bajada por una nube, sino que es una compilación de textos que hay que comprenderlos, hay que estudiarlos, y entender de que la ciencia tiene mucho que ver aquí. Por eso, pues, la próxima clase vamos a hablar primeramente de la conciencia y del ser humano. ¿Listo? No sé si tenga algo más para ya ellos descansar. Sí, de acuerdo. Si hay de pronto alguna inquietud, ahora es cuando, o si no, pues entonces los invitamos a que nos sigamos conectando para que podamos seguir creciendo en este camino y nos vemos en una próxima ocasión, el próximo sábado a esta misma hora. Sí, igualmente, pues Diana, Sebastián, Armando, que también se conecta, Santiago. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si algo les surge, o sea, con total gusto, pues yo estoy a disposición. Si no soy yo, pues él también va a estar a disposición de hacer las preguntas, o sea, pero pregunten, porque nosotros entendemos de que estos temas son bastante... ¿sí? Así es. Bueno, entonces un saludo y los esperamos la próxima semana y shalom a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye bye. Bye.